Nunca pensé que el último rosario que rezaría en suelo estadounidense sería interrumpido por agentes de inmigración que me arrestarían con las cuentas del rosario aún entre mis dedos. Aquí estoy, sentado en este centro de detención en Arizona, mirando a través de las rejas mientras mi corazón se parte en mil pedazos. No porque me vayan a deportar después de 32 años viviendo en este país, sino porque en este mismo momento, mientras escribo estas palabras con manos temblorosas, mi madre está siendo sepultada en un pequeño cementerio de Michoacán, y yo no pude estar ahí para despedirme de la mujer que fue mi razón de vivir durante más de 3 décadas. Si quieres escuchar historias reales de inmigrantes que lo perdieron todo en el momento más doloroso de sus vidas, suscríbete y dale like al video, porque lo que te voy a contar es algo que jamás debería sucederle a ningún ser humano. Mi nombre es Aurelio Hernández Morales. Tengo 60 años y llegué a los Estados Unidos en 1992, cuando apenas tenía 28 años. Crucé la frontera como millones de otros mexicanos, con la esperanza de una vida mejor y la promesa sagrada de cuidar a mi madre hasta el día de su muerte. Una promesa que cumplí cada mes durante 32 años, pero que se rompió cruelmente el día más importante de mi vida. Nací en un pueblito llamado San José de los Remedios, en Michoacán, en una familia tan pobre que muchas veces mi madre, doña Carmen Morales, tuvo que elegir entre comer ella o darme de comer a mí. Siempre elegía darme a mí. Era 1964 y México atravesaba por una crisis económica que golpeaba especialmente duro a las familias campesinas como la nuestra. Mi padre, Jesús Hernández, murió cuando yo tenía apenas 12 años. Un accidente trabajando en los campos de caña de azúcar lo dejó con heridas internas que nunca pudieron curarse apropiadamente. No había dinero para médicos privados y el seguro público en aquellos tiempos era prácticamente inexistente en nuestro pueblo. Recuerdo vívidamente el día que murió en nuestro pequeño jacal, agarrando mi mano con una fuerza desesperada mientras me susurraba: «Cuida a tu madre, Aurelio. Júrame que siempre vas a cuidar a tu madre». Esas fueron sus últimas palabras y yo, un niño de 12 años que apenas entendía lo que significaba la muerte, le prometí con lágrimas en los ojos que cumpliría su última voluntad. Después del funeral de mi madre y yo nos quedamos completamente solos. Ella trabajaba lavando ropa ajena en el río que atravesaba nuestro pueblo, ganando unos pocos pesos que apenas alcanzaban para tortillas y frijoles. Yo ayudaba vendiendo chicles y cigarros sueltos en la plaza central después de la escuela, aunque muchas veces tenía que faltar a clases para trabajar. Los domingos, sin falta, mi madre me llevaba a misa en la pequeña iglesia de San José. Era su momento de paz en una semana llena de sufrimiento. Se arrodillaba en las bancas de madera gastada, con su rosario viejo heredado de mi abuela, y rezaba con una devoción que me daba escalofríos. «Diosito santo», le escuché susurrar tantas veces, «dame fuerzas para sacar adelante a mi hijo». Cuando tenía 16 años mi madre enfermó gravemente. Una infección en los riñones la dejó tan débil que no podía levantarse de la cama por semanas. No teníamos dinero para medicinas, y yo veía cómo se desvanecía día a día. Una noche, mientras estaba a su lado sosteniéndole la mano, me miró con esos ojos cansados pero llenos de amor y me dijo: «Hijo, si Dios se me lleva, quiero que sepas que has sido lo más hermoso de mi vida. Pero si me da una segunda oportunidad, te prometo que vamos a salir de esta pobreza». Mi madre se recuperó, pero esa experiencia nos marcó profundamente a ambos. Desde ese día nuestra relación se volvió aún más estrecha, como si fuéramos dos náufragos aferrados a la misma tabla en medio del océano. Los años pasaron y la situación económica no mejoraba. Yo trabajaba en todo lo que podía: ayudante de albañil, cargador en el mercado, jornalero en las cosechas, pero el dinero nunca alcanzaba. Mi madre seguía lavando ropa, y aunque yo le decía que ya no lo hiciera, que yo me encargaría de todo, ella insistía: «El trabajo dignifica, hijo. Mientras Dios me dé fuerzas, voy a trabajar». En 1991, cuando tenía 27 años, las cosas se pusieron especialmente difíciles. Una sequía arruinó las cosechas y el trabajo escaseó dramáticamente. Mi madre, que ya tenía 54 años, comenzó a mostrar signos de artritis en las manos por tantos años lavando ropa en agua fría. Verla con dolor cada mañana me partía el corazón. Fue entonces cuando empecé a escuchar las historias de otros hombres del pueblo que habían migrado al norte. Regresaban con dólares, construían casas nuevas para sus familias, enviaban a sus hijos a escuelas privadas. En Estados Unidos, me decía mi compadre Esteban, un hombre trabajador puede ganar en una semana lo que aquí ganamos en un mes. La decisión no fue fácil. Cada vez que pensaba en irme, imaginaba a mi madre sola en nuestro pequeño jacal, y el corazón se me hacía pedazos. Pero también la imaginaba con una casa digna, con medicinas cuando las necesitara, sin tener que arrodillarse junto al río lavando ropa hasta que le sangraran las manos.
Una noche de febrero de 1992, después de cenar nuestros frijoles de siempre, me armé de valor para hablar con ella. Mamá, le dije, he estado pensando en ir al norte. Ella dejó de comer y me miró fijamente. En sus ojos vi una mezcla de miedo y comprensión. ¿Por cuánto tiempo, hijo? No lo sé, mamá. El tiempo que sea necesario para juntar dinero suficiente para que vivas mejor. Mi madre guardó silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente sacó su rosario del delantal y comenzó a pasar las cuentas entre sus dedos. Si Dios quiere que te vayas, dijo finalmente, yo no me voy a oponer. Pero júrame que siempre vas a ser el mismo Aurelio que crié, que nunca vas a olvidar de dónde vienes ni quién es tu madre. Te lo juro, mamá, y te prometo que cada mes te voy a mandar dinero. Nunca te va a faltar nada. Esa noche mi madre rezó el rosario completo conmigo, pidiendo a la Virgen de Guadalupe que me protegiera en el camino y que me trajera de vuelta sano y salvo. No sabíamos que pasarían 32 años antes de que pudiera cumplir esa segunda promesa. El 15 de marzo de 1992 salí de San José de los Remedios con una pequeña mochila, 200 pesos mexicanos que mi madre había estado ahorrando en secreto y una medallita de la Virgen de Guadalupe que me colgó al cuello con sus propias manos. Que la Virgencita te cuide, hijo, me dijo, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Y recuerda que sin importar lo que pase, siempre vas a tener una madre que te ama esperándote aquí. El viaje hacia la frontera fue una pesadilla. 3 días en autobuses viejos, durmiendo en terminales, comiendo lo mínimo para que el dinero alcanzara. Llegué a Tijuana con 50 pesos en el bolsillo y un miedo que nunca antes había sentido. Encontré a un coyote que me cobró $300 por cruzarme. No tenía esa cantidad, así que tuve que trabajar 2 semanas en el mercado de pulgas cargando bultos hasta juntar el dinero. Fueron las 2 semanas más solitarias de mi vida. Cada noche, acostado en un cuartucho que compartía con otros 5 hombres, sacaba la medallita de la Virgen y pensaba en mi madre. ¿Estaría cenando? ¿Habría comido suficiente? ¿Se sentiría muy sola? El cruce fue traumático. 2 días caminando por el desierto bajo un sol implacable, escondiéndonos de la migra, bebiendo agua de charcos cuando se acabó la poca que llevábamos. Uno de los hombres que venía con nosotros se desmayó y tuvimos que dejarlo atrás. Nunca supe si sobrevivió. Pero finalmente, después de 48 horas que parecieron eternas, llegamos a Los Ángeles. Recuerdo vívidamente la primera vez que vi esa ciudad inmensa, llena de luces y edificios que parecían tocar el cielo. Era tan diferente a mi pueblito que por un momento pensé que había llegado a otro planeta. Los primeros meses fueron durísimos. Dormía en un cuarto con 8 hombres más, todos inmigrantes recién llegados como yo. Trabajaba en lo que fuera, limpiando oficinas por las noches, cargando cajas en los mercados, ayudando en cocinas de restaurantes. Ganaba $4 por hora cuando tenía suerte, pero cada mes, sin falta, iba al Western Union y enviaba $200 a mi madre. Era casi la mitad de lo que ganaba, pero cumplir esa promesa era más importante que comer bien o tener un lugar decente donde dormir. La primera carta que recibí de mi madre llegó 3 meses después de mi llegada. Estaba escrita con su letra temblorosa, llena de errores ortográficos porque ella apenas había terminado la primaria. Pero cada palabra estaba llena de amor. Mi querido Aurelio, recibí el dinero que mandaste y lloré de alegría. Compré medicinas para la artritis y ya me siento mejor. También arreglé el techo de la casa que se estaba lloviendo. Hijo, no sabes lo orgullosa que estoy de ti. Sé que estás sufriendo allá lejos, pero Dios te va a recompensar por ser tan buen hijo. Rezo por ti todos los días. Tu madre que te ama, Carmen. Esa carta la leí tantas veces que se deshizo entre mis manos. Era mi conexión con casa, mi recordatorio de por qué estaba soportando todo ese sufrimiento. Con el tiempo las cosas mejoraron un poco. Conseguí trabajo en una fábrica de muebles donde me pagaban $6 por hora. No era mucho, pero era constante. Me mudé a un apartamento que solo compartía con otros 2 hombres. Incluso pude comprar un teléfono para llamar a mi madre una vez por semana. Esas llamadas telefónicas se convirtieron en lo más sagrado de mi semana. Todos los domingos a las 8 de la noche, hora de California, llamaba a la caseta telefónica del pueblo donde mi madre me esperaba. Hablábamos por exactamente 10 minutos porque era lo que podía permitirme, pero en esos 10 minutos yo me llenaba de fuerzas para toda la semana. ¿Cómo estás, mamá? Bien, hijo, muy bien. Con el dinero que mandaste compré una estufa nueva. Ya no tengo que cocinar con leña. ¿Estás comiendo bien? ¿No te falta nada? Nada, hijo. Gracias a ti como una reina. Ayer hasta compré pollo para hacer caldo. Esas conversaciones me daban una felicidad que no he vuelto a sentir en la vida. Los años pasaron volando.
En 1995 conseguí trabajo en una compañía de construcción donde me pagaban $8 por hora. En 1998 me hice supervisor y ganaba $12 por hora. Cada mejora en mi sueldo significaba más dinero para mi madre. Cumplí mi promesa religiosamente. Durante 32 años, ni un solo mes dejé de enviarle dinero. Empecé enviando $200, luego $300, después $500 y en los últimos años mandaba 800 mensuales. Pero el dinero era solo una parte. También le mandaba medicinas que no conseguía en México, ropa, zapatos y cada Navidad un regalo especial. En el 2000, con los ahorros que había logrado juntar, le compré una casita nueva. No era una mansión, pero tenía 2 cuartos, una cocina con estufa de gas y, lo más importante, un baño dentro de la casa. Mi madre lloró cuando me describió por teléfono cómo se sentía tener agua corriente. Hijo, me decía, siento que vivo como rica. Nunca imaginé que tendría una casa así. En 2005, cuando mi madre cumplió 68 años, empezó a tener problemas de salud más serios: diabetes, presión alta, problemas del corazón. Cada llamada telefónica me traía nuevas preocupaciones, pero también la tranquilidad de saber que con el dinero que enviaba podía pagar los mejores doctores privados de la región. Déjame en los comentarios desde qué país me estás escuchando, porque esta historia de sacrificio y separación familiar es algo que viven millones de inmigrantes en todo el mundo. Los años 2010 trajeron nuevos retos. Mi madre, ya con 73 años, empezó a necesitar cuidados más constantes. Contraté a una señora del pueblo, doña Esperanza, para que la acompañara y la ayudara con las tareas de la casa. El costo adicional significaba que yo tenía que trabajar horas extra, pero ver a mi madre bien cuidada no tenía precio. En 2015 mi madre fue diagnosticada con principios de Alzheimer. Las noticias llegaron en una de nuestras llamadas dominicales habituales, pero esta vez fue doña Esperanza quien contestó el teléfono. Don Aurelio, me dijo con voz preocupada, necesito hablarle sobre doña Carmen. Últimamente está muy confundida. A veces no me reconoce. Ayer se perdió tratando de ir al mercado y la encontramos 2 horas después sentada en la plaza, sin recordar cómo había llegado ahí. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi madre, la mujer más fuerte que conocía, la que siempre había cuidado de mí, ahora necesitaba que alguien la cuidara a ella. ¿Qué dicen los doctores?, pregunté con la voz quebrada. Que es normal a su edad, que hay medicinas que pueden ayudar a retrasar los síntomas, pero son caras. No me importa el precio. Compren todas las medicinas que necesite. Durante los siguientes años, el cuidado de mi madre se volvió cada vez más costoso y complejo. Tuve que contratar enfermeras especializadas, comprar equipos médicos y adaptar la casa para su seguridad. Mis envíos mensuales llegaron a $1,200, prácticamente todo lo que ganaba. Trabajaba 7 días a la semana, 12 horas al día. Mi vida se había reducido a trabajar y enviar dinero. No tenía amigos, no salía, no me divertía. Mi única alegría era saber que mi madre estaba siendo bien cuidada. Pero algo más estaba cambiando en esos años. El país se estaba volviendo más hostil hacia los inmigrantes. En el trabajo escuchaba comentarios cada vez más agresivos. En las calles me miraban con más desconfianza. La palabra deportación se escuchaba más frecuentemente en nuestra comunidad. En 2018, varios de mis compañeros de trabajo fueron arrestados en una redada. Yo logré escapar porque ese día había faltado al trabajo para ir al doctor, pero el miedo se instaló permanentemente en mi vida. Por primera vez en 26 años empecé a considerar seriamente la posibilidad de regresar voluntariamente a México, pero cada vez que pensaba en eso pensaba en mi madre. Con su Alzheimer avanzado, el cuidado médico en nuestro pueblito sería imposible. Necesitaba que siguiera enviando dinero para pagar sus tratamientos, sus medicinas, sus enfermeras. No podía abandonarla ahora, cuando más me necesitaba. En 2020, la pandemia empeoró todo. Perdí mi trabajo en la construcción porque la compañía quebró. Durante 6 meses sobreviví haciendo trabajos ocasionales, jardinería, limpieza, lo que fuera. Algunos meses no pude enviar los $1,200 completos y eso me llenaba de una angustia terrible. Mi madre, en sus momentos de lucidez, se daba cuenta de mi sacrificio. Hijo, me dijo una vez durante una de nuestras llamadas, ya hiciste suficiente por mí. Si quieres regresar, yo lo entiendo. No, mamá. Te prometí cuidarte y eso voy a hacer hasta el final. Fueron las palabras más difíciles y más ciertas que he pronunciado en mi vida. En 2022 conseguí trabajo en una compañía de limpieza comercial. No pagaba tan bien como la construcción, pero era estable. Mi madre, ahora con 85 años, estaba cada vez más débil, pero las medicinas y el cuidado constante la mantenían cómoda. Suscríbete si crees que estas historias de sacrificio maternal deben ser contadas.
porque hay millones de madres que, como la mía, esperan durante décadas el regreso de sus hijos. En enero de 2024 las cosas empezaron a cambiar dramáticamente. Mi madre comenzó a tener episodios más frecuentes donde no reconocía a nadie. Doña Esperanza debía estar preguntándose por qué no llegaba, por qué no contestaba el teléfono. El proceso de ingreso al centro de detención fue humillante. Me quitaron todas mis pertenencias, mi cartera, mi teléfono, mi medallita de la Virgen de Guadalupe que mi madre me había puesto al cuello hace 32 años. Pero lo que más me dolió fue cuando me quitaron el rosario que llevaba en el bolsillo de mi pantalón. Es por seguridad, me explicó el oficial mientras guardaba mis cosas en una bolsa plástica. Se lo devolveremos cuando salga. ¿Cuándo voy a salir?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Eso lo decide el juez de inmigración. Me asignaron el número A892451 y me llevaron a una celda compartida con otros 5 hombres, todos inmigrantes, todos con historias similares a la mía. Familias destruidas, sueños truncados, décadas de trabajo honesto que no significaban nada ante la ley. Mi compañero de litera era un hondureño llamado Carlos que llevaba 3 meses detenido. ¿Primera vez?, me preguntó cuando me vio sentado en el borde de la cama con la cabeza entre las manos. Sí, mi madre murió ayer. Su funeral es mañana y yo tenía que estar ahí. Carlos guardó silencio por un momento. Luego me puso una mano en el hombro. Lo siento, hermano. Aquí todos tenemos historias así. Yo me perdí la graduación de mi hija mayor. ¿Cuánto tiempo más vas a estar aquí? No lo sé. Mi audiencia se ha pospuesto 3 veces. Pero te voy a decir algo que me dijo un abogado. Mientras más tiempo tengas aquí sin problemas legales, más difícil es que te deporten rápido. El sistema está saturado. Esa primera noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía a mi madre en su ataúd, rodeada de gente del pueblo que preguntaba por mí. Veía a doña Esperanza tratando de explicar mi ausencia. Veía al padre Miguel preparando la misa de cuerpo presente sin el único hijo de la difunta. A las 6 de la mañana del 17 de mayo me despertaron para el desayuno. Pero no tenía hambre. En este momento exacto, mi madre estaba siendo preparada para su último viaje al cementerio. Tienes que comer, me dijo Carlos, notando que no había tocado mi bandeja. Si no comes te vas a enfermar, y aquí nadie se preocupa por tu salud. No puedo. Hoy entierran a mi madre y yo estoy aquí como un criminal. Carlos se sentó a mi lado en la pequeña mesa de metal. Escúchame bien, hermano. Tu madre no te va a juzgar por no estar ahí. Las madres entienden el sacrificio. Ella sabía por qué estabas aquí. Sabía que todo lo que hiciste fue por amor a ella. Sus palabras me dieron algo de consuelo, pero no eliminaban el dolor desgarrador de saber que en este preciso momento, mientras yo desayunaba en una prisión, mi madre descendía a la tierra sin que su único hijo estuviera presente. A las 10 de la mañana nos permitieron hacer llamadas telefónicas. Cada recluso tenía derecho a una llamada de 15 minutos por día. Marqué el número de doña Esperanza con manos temblorosas. Bueno, su voz sonaba cansada. Doña Esperanza, soy Aurelio. Don Aurelio, ¿dónde está? Todo el pueblo lo está esperando. El cortejo fúnebre sale en 1 hora. Las palabras se me atoraron en la garganta. No voy a poder llegar. Me detuvieron en el aeropuerto. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿Lo detuvieron? ¿Cómo que lo detuvieron? Inmigración. Estoy en un centro de detención. No voy a poder ir al funeral de mi madre. Escuché que doña Esperanza empezó a llorar. Ay, don Aurelio, su mamá estuvo toda la noche esperándolo. Yo le hablaba como si pudiera escucharme. Doña Carmen, Aurelio ya viene en camino. Y ahora, ¿cómo le voy a explicar al pueblo que usted no está aquí? Dígales la verdad, que traté de llegar pero no pude. ¿Y ahora qué va a pasar con usted? No lo sé, probablemente me van a deportar. Doña Esperanza suspiró profundamente. Don Aurelio, quiero que sepa que su mamá murió hablando de usted. Sus últimas palabras fueron: Aurelio es un buen hijo. Aurelio siempre cuidó de mí. Esas palabras me destrozaron. Colgué el teléfono y corrí al baño de la celda, donde lloré como no había llorado desde que era niño. A las 11 a.m., hora de California, 1 p.m., hora de México, sabía que el cortejo fúnebre estaba saliendo de la iglesia hacia el cementerio. Me acosté en mi litera mirando hacia el techo, imaginando cada detalle del recorrido. Los hombres del pueblo cargando el ataúd de mi madre por las calles empedradas que yo conocía de memoria. El padre Miguel caminando adelante con su sotana negra. Las mujeres del pueblo cantando las oraciones tradicionales. Y un espacio vacío donde debería haber estado yo, el hijo que durante 32 años había prometido estar ahí cuando llegara este momento. A la 1:30 p.m. calculé que ya habían llegado al cementerio. Cerré los ojos y traté de estar ahí en espíritu. Visualicé el pequeño cementerio en la colina, con sus cruces de madera y sus flores silvestres.
Visualicé el hoyo cavado junto a la tumba de mi padre. Visualicé a toda esa gente del pueblo, algunas personas a quienes ni siquiera conocía, despidiendo a mi madre mientras yo, su único hijo, estaba encerrado como un criminal. A las 2 p.m., mientras mi madre descendía a la tierra, yo descendía espiritualmente a un abismo de dolor y culpa del que no estaba seguro de poder salir jamás. Carlos se acercó a mi litera. Hermano, sé que este es el momento más difícil, pero quiero que sepas que tu madre está en paz. Ya no sufre, ya no está enferma. Y donde quiera que esté ahora, ella sabe que hiciste todo lo que pudiste. Pero no estuvo suficiente, respondí con voz quebrada. Le prometí que siempre la cuidaría y no pude estar ahí cuando más me necesitaba. La cuidaste durante 32 años. Le mandaste dinero cada mes. Le pagaste doctores, medicinas, enfermeras. Le compraste una casa. Hermano, muy pocos hijos hacen tanto por sus padres como tú hiciste por tu madre. Sus palabras tenían lógica, pero el corazón roto no entiende de lógica. Esa tarde, durante la hora de recreo en el patio del centro de detención, me senté solo en una esquina mirando hacia el sur, hacia México, tratando de sentir alguna conexión con mi madre enterrada. Era una tarde soleada en California. Probablemente también era un día hermoso en Michoacán. ¿Habría flores en su tumba? ¿Habría mucha gente en el funeral? ¿Habría preguntado a alguien por qué el hijo no estaba presente? Suscríbete si crees que ningún hijo debería perderse el funeral de su madre por leyes migratorias injustas, porque hay miles de familias destruidas por estas políticas inhumanas. Al día siguiente, 18 de mayo, tuve mi audiencia preliminar con el juez de inmigración. Era un hombre mayor, con cabello blanco y expresión severa. Me asignaron un abogado de oficio, una mujer joven que claramente tenía demasiados casos y muy poco tiempo para cada uno. Señor Hernández, me dijo antes de entrar a la sala, tengo que ser honesta con usted. Su caso es complicado. Lleva 32 años en el país sin documentos legales. No tiene familia ciudadana estadounidense que pueda peticionarlo. Sus opciones son limitadas. ¿Y qué opciones tengo? Podemos solicitar cancelación de remoción si puede demostrar que su deportación causaría un sufrimiento extremo y excepcional a un ciudadano o residente legal. O podemos apelar basándonos en su largo historial de residencia y buen comportamiento. Mi madre acaba de morir. Ya no tengo familia en México. Eso podría ayudar o perjudicar su caso, dependiendo de cómo lo presente el juez. La audiencia fue breve y fría. El juez revisó mi expediente mientras yo permanecía de pie, con las manos esposadas, sintiéndome como un criminal a pesar de haber vivido 32 años sin causar problemas a nadie. Señor Hernández, dijo el juez sin levantar la vista de sus documentos, usted ingresó ilegalmente a los Estados Unidos en marzo de 1992. Ha residido sin autorización durante 32 años. ¿Es esto correcto? Sí, su señoría. ¿Tiene alguna razón legal por la cual no debería ser removido? Mi abogada se levantó. Su señoría, mi cliente ha vivido en este país durante más de 3 décadas. Ha sido un miembro productivo de la sociedad. Ha pagado impuestos, ha mantenido un historial limpio sin arrestos previos. Solicitamos consideración para cancelación de remoción. El juez finalmente levantó la vista y me miró. Señor Hernández, entiendo que ha trabajado durante muchos años aquí, pero la ley es clara. Su presencia no autorizada constituye una violación de las leyes de inmigración. ¿Hay algún ciudadano estadounidense o residente legal permanente que dependiera económicamente de usted? No, su señoría. Todo el dinero que ganaba lo enviaba a México para cuidar de mi madre. ¿Y su madre? Murió hace 3 días. El juez hizo una pausa. Su expresión se suavizó ligeramente. Lo siento por su pérdida. ¿Pudo asistir al funeral? No, su señoría. Me arrestaron cuando trataba de viajar para estar presente. Hubo un silencio incómodo en la sala. Incluso el fiscal del gobierno pareció removerse en su asiento. Finalmente, el juez habló. Señor Hernández, aunque entiendo su situación personal, no encuentro bases legales para cancelar su orden de remoción. Sin embargo, dado que cooperó completamente con el proceso y no tiene antecedentes penales, le concedo salida voluntaria. Tiene 30 días para abandonar el país voluntariamente o será removido por la fuerza. 30 días. Después de 32 años, me daban 30 días para arreglar mi vida y abandonar el país que había sido mi hogar durante más tiempo del que había vivido en México. Regresé a mi celda en estado de shock. Carlos me esperaba con cara de preocupación. ¿Cómo te fue? Salida voluntaria. 30 días. Eso es bueno, hermano. Mejor salir voluntariamente que deportado. Al menos así puedes arreglar tus cosas. ¿Qué cosas voy a arreglar? Todo lo que tenía era para mi madre. Sin ella no tengo nada. Carlos se sentó en su litera frente a la mía. Tienes 60 años. No es el fin del mundo. Tienes experiencia, conoces el trabajo. En México también se puede vivir. Llevo 32 años fuera. México ya no es mi país. Estados Unidos tampoco.
No pertenezco a ningún lado. Esa noche escribí una carta a doña Esperanza. Le pedí que vendiera todo lo que quedaba en la casa de mi madre y que usara ese dinero para pagar las deudas pendientes. También le pedí que me enviara el rosario de mi madre a la dirección del centro de detención. Era lo único que quería conservar. Los días pasaron lentamente. Otros reclusos llegaban y se iban, pero yo seguía ahí, esperando mi liberación, tratando de procesar el hecho de que mi vida tal como la conocía había terminado completamente. El 25 de mayo recibí un paquete de México. Era el rosario de mi madre, envuelto en un papel de carta donde doña Esperanza había escrito: Don Aurelio, aquí está el rosario de doña Carmen. Lo tenía entre las manos cuando murió. También le mando una foto del funeral para que vea que mucha gente la quería y respetaba. Su madre está en paz. Que Dios lo bendiga. Doña Esperanza. Abrí el pequeño sobre y saqué una fotografía en color que me partió el corazón. Era la imagen de una iglesia llena de gente, el ataúd de mi madre cubierto con flores blancas y un espacio vacío en la primera banca donde debería haber estado sentado yo. Tomé el rosario entre mis manos. Las cuentas de madera estaban gastadas por décadas de oraciones. Había sido el rosario de mi abuela, luego de mi madre, y ahora era mío. Era mi única herencia después de 32 años de trabajo. Esa noche recé por primera vez en muchos años. No sabía si Dios me escuchaba. No sabía si mi madre podía escucharme desde donde estuviera, pero necesitaba hablar con alguien. Mamá, susurré mientras pasaba las cuentas del rosario. Perdóname por no haber estado ahí. Traté de llegar, te lo juro que traté. Sé que me estás esperando del otro lado y algún día vamos a estar juntos otra vez, pero ahora no sé qué hacer sin ti. El 30 de mayo, después de 15 días en detención, me liberaron con la orden de salida voluntaria. Me devolvieron mis pertenencias, mi cartera con $347, mi teléfono celular descargado, mi medallita de la Virgen de Guadalupe y ahora también el rosario de mi madre. Salí del centro de detención con una bolsa de papel que contenía toda mi vida, una muda de ropa, algunos documentos y las únicas dos cosas que realmente importaban: la medallita que mi madre me había puesto al cuello 32 años atrás y el rosario con el que había rezado hasta el momento de su muerte. Un compañero de celda que había sido liberado la semana anterior me había dado el número de teléfono de una iglesia católica en Los Ángeles que ayudaba a inmigrantes deportados. El padre Martín, un sacerdote mexicano que llevaba 20 años sirviendo a la comunidad latina, me recibió en su parroquia. Hijo, me dijo después de escuchar mi historia, sé que en este momento sientes que tu vida terminó, pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, incluso cuando no podemos entenderlo. Padre, perdí a mi madre sin poder despedirme. Perdí mi hogar de 32 años. No tengo familia, no tengo trabajo, no tengo futuro. ¿Qué clase de plan puede ser este? El padre Martín me sirvió una taza de café en su oficina humilde, rodeada de imágenes de santos y fotografías de las familias a las que había ayudado a lo largo de los años. El sufrimiento no es el fin de la historia, hijo. Es el comienzo de una nueva comprensión. Tu madre ya no sufre. Tú cumpliste tu promesa de cuidarla durante toda su vida adulta. Ahora tienes que aprender a vivir para ti mismo. No sé cómo hacer eso, padre. Durante 32 años cada decisión que tomé fue pensando en ella. Entonces es hora de que aprendas quién eres tú más allá de ser el hijo de doña Carmen. El padre Martín me ofreció quedarme en un pequeño cuarto que la iglesia tenía para casos de emergencia. No era mucho. Una cama individual, un escritorio, un pequeño crucifijo en la pared. Pero después de 15 días en una celda compartida, se sentía como un palacio. Esa primera noche de libertad no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía a mi madre en su ataúd, me veía a mí mismo siendo arrestado en el aeropuerto, veía el espacio vacío en la iglesia durante su funeral. Tomé el rosario de mi madre y comencé a rezar. No recordaba todas las oraciones correctas. Habían pasado años desde la última vez que recé un rosario completo, pero las palabras llegaban solas, como si mi madre me las estuviera susurrando al oído. Dios te salve María, llena eres de gracia. Con cada oración sentía una pequeña paz descendiendo sobre mí. No eliminaba el dolor, pero lo hacía más llevadero. Los siguientes días los pasé caminando por Los Ángeles, tratando de procesar todo lo que había perdido y lo que me esperaba. Tenía 23 días para salir del país voluntariamente. Podía tomar un autobús a la frontera, cruzar a pie y comenzar una nueva vida en México a los 60 años. Pero qué vida. No tenía casa en México, no tenía trabajo, no conocía a nadie. Había estado enviando dinero durante 32 años, pero nunca había construido nada para mí mismo allá. El 5 de junio, mientras caminaba por el centro de Los Ángeles pensando en estas cuestiones, pasé frente a una pequeña capilla católica. Era la capilla de Nuestra Señora de Los Ángeles,
Un lugar que conocía de nombre, pero donde nunca había entrado. Algo me impulsó a entrar. Era media tarde de un día de semana, así que había poca gente. Me senté en una de las bancas traseras y saqué el rosario de mi madre. La capilla era hermosa, con vitrales que dejaban entrar la luz del sol creando patrones coloridos en el suelo. Había una imagen grande de la Virgen de Guadalupe al frente y varias personas rezando en silencio. Comencé a rezar el rosario, esta vez recordando más oraciones. Mientras pasaba las cuentas entre mis dedos pensaba en mi madre haciendo exactamente lo mismo durante tantos años. En nuestro pequeño jacal en Michoacán, en la iglesia de San José los domingos, en su cama durante los últimos días cuando ya no podía salir. Madre mía, susurré mirando hacia la imagen de la Virgen. Ayúdame a entender por qué pasó todo esto. Ayúdame a encontrar paz. Estaba tan absorto en mis oraciones que no noté cuando entraron los 3 hombres de traje oscuro. Solo me di cuenta de su presencia cuando uno de ellos se sentó en la banca junto a mí. Aurelio Hernández Morales. Mi corazón dio un vuelco. Reconocí inmediatamente la voz del agente Johnson, el mismo que me había arrestado en el aeropuerto. ¿Qué están haciendo aquí?, pregunté sin dejar de agarrar el rosario. Tenemos información de que no ha cumplido con su orden de salida voluntaria. Su plazo vence en 18 días. Estoy preparándome para irme. Solo necesito unos días más para arreglar mis cosas. Me temo que no podemos darle más tiempo. Fue entonces cuando me di cuenta de que los otros 2 agentes se habían posicionado bloqueando la salida de la capilla. Estaba atrapado. Por favor, supliqué. Estoy rezando por mi madre que murió. Denme 5 minutos para terminar el rosario. El agente Johnson miró hacia la imagen de la Virgen de Guadalupe, luego hacia el rosario en mis manos. 2 minutos, dijo finalmente. Con las manos temblando, aceleré las oraciones finales. Otras personas en la capilla habían notado lo que estaba pasando y nos miraban con expresiones de shock y compasión. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Terminé el último misterio del rosario justo cuando el agente Johnson se levantó. Señor Hernández, tiene que venir con nosotros. ¿Puedo guardar mi rosario? Sí, puede llevarlo. Mientras me ponían las esposas por segunda vez, una señora mayor que estaba rezando en la primera banca se acercó. Que Dios lo bendiga, hijo, me dijo en español. Voy a rezar por usted. Esas fueron las últimas palabras de consuelo que escuché en suelo estadounidense. Esta vez no me llevaron al centro de detención. Me llevaron directamente al aeropuerto, a una sección especial para deportaciones que nunca había visto en mis 32 años viviendo en el país. Su vuelo sale en 4 horas, me informó el agente Johnson mientras me entregaban a oficiales del aeropuerto. Destino: Ciudad de México. ¿Puedo llamar a alguien para avisar que voy para allá? Lo siento, ya no tiene derecho a llamadas telefónicas. Está en proceso de deportación activa. Me sentaron en una sala de espera especial, con las manos esposadas, rodeado de otros hombres y mujeres en la misma situación. Algunos lloraban, otros permanecían en silencio absoluto. Una mujer joven con un bebé en brazos sollozaba inconsolablemente. ¿De dónde es usted?, me preguntó un hombre mayor sentado a mi lado. De Michoacán. ¿Y usted? De Guatemala. Llevo 25 años aquí. Mis hijos nacieron aquí, son ciudadanos. No sé cómo les voy a explicar que no voy a regresar. Su historia me hizo sentir afortunado por un momento. Al menos yo no tenía hijos estadounidenses que iban a crecer sin padre. A las 8 de la noche nos subieron al avión. Era un vuelo comercial normal, pero nosotros estábamos en una sección separada, con un agente federal escoltándonos. Los otros pasajeros nos miraban con curiosidad y en algunos casos con desprecio. Mientras el avión despegaba de Los Ángeles, miré por la ventana hacia la ciudad que había sido mi hogar durante 32 años. Las luces se hacían más pequeñas hasta desaparecer completamente en la distancia. Con el rosario de mi madre entre mis manos esposadas, cerré los ojos y pensé en el paralelismo cruel. Mientras mi madre descendía a la tierra para su descanso eterno, yo descendía en un avión como un criminal, sin haber podido despedirme de ella ni del país que había considerado mi hogar. Mamá, susurré tan bajo que ni el agente federal que estaba sentado junto a mí pudo escucharme. Ya voy para casa. Ya voy a estar cerca de ti. El vuelo duró 5 horas. 5 horas para procesar 32 años de vida, para despedirme de todo lo que había conocido, para prepararme para un futuro completamente incierto en un país que había dejado de ser mío hacía 3 décadas. Aterrizamos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las 2:30 de la madrugada. Me quitaron las esposas y me entregaron mis documentos mexicanos. «Bienvenido a México», me dijo el oficial de inmigración mexicana, sin saber la ironía de esas palabras. Salí del aeropuerto con mi pequeña bolsa, mi rosario y $347 que ahora tenía que cambiar a pesos.
Era de madrugada, estaba solo en una ciudad que no conocía bien, sin familia, sin amigos, sin un lugar donde pasar la noche. Pero por primera vez en semanas, también estaba en el mismo país donde descansaba mi madre, separados por cientos de kilómetros, pero finalmente en la misma tierra. Tomé un autobús hacia Michoacán al amanecer. El viaje duró 8 horas. 8 horas mirando por la ventana un paisaje que era familiar y extraño a la vez. Era mi país, pero después de 32 años me sentía como un extranjero. Llegué a Morelia al mediodía y de ahí tomé otro autobús local hacia San José de los Remedios. Cuando finalmente vi el letrero del pueblo a las 3 de la tarde del 6 de junio, sentí una mezcla de nostalgia y dolor imposible de describir. El pueblo había cambiado. Había nuevas casas, nuevas calles pavimentadas, algunos comercios que no reconocía. Pero también había cosas exactamente iguales. La iglesia de San José, la plaza central, las montañas en el horizonte. Caminé directamente al cementerio. No había nadie más ahí esa tarde. Encontré la tumba de mis padres fácilmente. Una lápida sencilla con los nombres Jesús Hernández y Carmen Morales de Hernández, y las fechas que marcaban el comienzo y el fin de sus vidas. Me arrodillé frente a la tumba y saqué el rosario de mi madre. «Ya estoy aquí, mamá», dije en voz alta, sin importarme si alguien podía escucharme. «Perdón por no haber llegado a tiempo para tu funeral. Perdón por todos estos años lejos. Pero cumplí mi promesa. Te cuidé hasta el final». Recé un rosario completo ahí, arrodillado sobre la tierra donde descansaban mis padres. Mientras pasaba las cuentas entre mis dedos, sentí por primera vez en semanas algo parecido a la paz. Cuando terminé, me levanté y miré hacia el pueblo que se extendía abajo de la colina. Era mi hogar de nuevo, pero ya no era el mismo hombre que se había ido de ahí 32 años atrás. Ahora tenía que aprender a vivir una nueva vida a los 60 años, en un país que era mío pero que ya no conocía, llevando conmigo solo los recuerdos de 3 décadas de sacrificio y el rosario de la mujer que había sido mi razón de existir. Dale like si crees que esta historia muestra la crueldad de un sistema que separa familias en los momentos más dolorosos. Suscríbete para escuchar más testimonios de inmigrantes que lo perdieron todo por leyes que no entienden el corazón humano. Esta es mi historia. La historia de un hombre que cumplió su promesa de cuidar a su madre durante 32 años, pero que el destino y las leyes migratorias le impidieron cumplir la promesa más importante, estar con ella en su último día. Mientras mi madre descendía a la tierra, yo descendía en un avión como un criminal, sin poder despedirme, pero su rosario sigue entre mis manos y sus oraciones siguen viviendo en mi corazón. Porque el amor de una madre trasciende las fronteras, las leyes y hasta la muerte misma. Y aunque me quitaron todo, no pudieron quitarme los 32 años de amor que le di, ni el amor que ella me dio a mí. Eso lo llevo conmigo siempre, en cada cuenta de este rosario gastado por sus manos devotas, en cada oración que rezo, en cada amanecer que veo desde este pueblo que volvió a ser mi hogar. Que mi historia sirva para recordar que detrás de cada deportación hay una familia destruida, hay sueños truncados, hay historias de amor y sacrificio que las estadísticas nunca podrán contar. Esperanza me contaba que pasaba horas llamándome por mi nombre, como si yo fuera un niño perdido en la casa. «Aurelio, ¿dónde estás?». La escuchaba gritar de fondo durante nuestras llamadas telefónicas. «Ven acá, hijo, ya está la comida». Era desgarrador escucharla así, pero también me llenaba de una nostalgia dolorosa. Su mente había regresado a aquellos tiempos cuando yo era pequeño y ella me llamaba para cenar. En marzo de 2024, los doctores nos dijeron que mi madre estaba en las etapas finales del Alzheimer. Su cuerpo también se estaba debilitando rápidamente. Era cuestión de meses, tal vez semanas. Por primera vez en 32 años, consideré seriamente la posibilidad de regresar para estar con ella en sus últimos días. Pero también sabía que si salía de Estados Unidos nunca podría regresar. Y sin mi trabajo, ¿quién pagaría sus cuidados médicos? Era una decisión imposible. Quedarme significaba no estar con ella cuando muriera. Regresar significaba no poder enviarle más dinero para sus medicinas. Decidí quedarme. Fue la decisión más difícil de mi vida, pero pensé que era lo mejor para ella. Mientras tuviera los recursos para pagar su cuidado, ella estaría cómoda y sin dolor. En abril de 2024, mi madre tuvo una crisis seria. Una neumonía la llevó al hospital y por una semana los doctores no sabían si sobreviviría. Yo estaba al otro lado del país, desesperado, llamando cada 2 horas para saber cómo seguía. Milagrosamente se recuperó de la neumonía, pero salió del hospital mucho más débil. Ya no podía caminar y apenas comía. Doña Esperanza me decía que pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo o susurrando oraciones. Su rosario nunca lo suelta, me contó. Incluso cuando duerme lo tiene entre las manos. Es el mismo rosario que tenía cuando usted era niño.
El 15 de mayo de 2024, miércoles por la mañana, recibí la llamada que había estado temiendo durante años. Don Aurelio. Era la voz de doña Esperanza, quebrada por el llanto. Su mamá se está yendo. Los doctores dicen que no pasa de hoy. Sentí como si el mundo se detuviera. Durante 32 años había sabido que este día llegaría, pero nunca me sentí preparado para enfrentarlo. ¿Está consciente? ¿Me puede escuchar si habla con ella? A ratos sí, a ratos no, pero cuando está despierta sigue diciéndome su nombre. Aurelio va a venir, me dice. Aurelio va a venir a verme. Esas palabras me destrozaron. Mi madre, en sus últimas horas, seguía esperando que yo llegara a despedirme de ella. Póngala al teléfono, por favor. Escuché ruidos, murmullos y finalmente la voz de mi madre, tan débil que apenas era un susurro. Aurelio, ¿eres tú, hijo? Sí, mamá, soy yo. Estoy aquí contigo. ¿Cuándo vienes, hijo? Ya tengo ganas de verte. Me quebré completamente. Las lágrimas no me dejaban hablar. Pronto, mamá. Muy pronto voy a estar contigo. Te estoy esperando, hijo. No me voy a ir hasta que vengas. Esa fue la última conversación completa que tuve con mi madre. El resto del día llamé cada hora, pero ya no despertaba. Doña Esperanza me mantenía informado de cada detalle. Su respiración se hacía más lenta. Sus manos seguían aferrando el rosario. A ratos susurraba mi nombre. A las 11:47 de la noche del 15 de mayo, doña Esperanza me llamó por última vez. Don Aurelio, su mamá ya descansó. Se fue muy tranquila, susurrando su nombre hasta el final. Mi madre había muerto. Después de 32 años esperando mi regreso, se había ido sin poder verme una vez más. Lo que vino después fue una pesadilla logística y emocional. Tenía que organizar el funeral desde California, coordinar todos los detalles con doña Esperanza y el sacerdote del pueblo. El cuerpo de mi madre sería velado el 16 de mayo y sepultado el 17 de mayo. 2 días. Tenía 2 días para encontrar la manera de llegar al funeral de la mujer que había sido mi razón de vivir durante 3 décadas. Esa noche no dormí. Estuve toda la madrugada investigando vuelos, precios, opciones. Un vuelo de Los Ángeles a Morelia costaba $800 y tomaba 8 horas con escalas. Tenía el dinero, pero sabía que en el momento que pusiera un pie en México, nunca podría regresar legalmente a Estados Unidos. Pero era mi madre, la mujer que me había dado la vida, que había trabajado hasta sangrarse las manos para darme de comer, que había rezado por mí todos los días durante 32 años. ¿Cómo podía no estar en su funeral? A las 6 de la mañana del 16 de mayo tomé la decisión. Iba a viajar. Compré un boleto para el vuelo de las 2 de la tarde. Tenía apenas 8 horas para arreglar mis asuntos, despedirme de mi trabajo y llegar al aeropuerto. Llamé a mi jefe para explicarle la situación. Era un hombre comprensivo que sabía de mi situación migratoria. Aurelio, me dijo, sabes que si te vas no puedes regresar. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Es mi madre, le respondí. No tengo opción. Lo entiendo. Tu trabajo va a estar aquí esperándote si algún día encuentras la manera de regresar legalmente. Empaqué mis pocas pertenencias en una maleta pequeña. Después de 32 años en Estados Unidos, todo lo que tenía de valor cabía en una sola maleta. Había dado todo por mi madre y no me arrepentía. A las 12 del mediodía salí de mi apartamento rumbo al aeropuerto. El vuelo salía a las 2 p.m. y con el tráfico de Los Ángeles tenía que salir temprano. Pero algo estaba diferente en el ambiente. Mientras esperaba el Uber, noté varios carros policiales patrullando la zona más frecuentemente que de costumbre. Mi vecino, don Ramón, me hizo una seña desde su ventana. Aurelio, ten cuidado. Ayer arrestaron a 3 familias en el edificio de al lado. Dicen que hay redadas por toda la ciudad. El corazón se me aceleró. Redadas de ICE el día que tenía que viajar al funeral de mi madre. Pero ya era demasiado tarde para cambiar de planes. El vuelo estaba comprado. Mi madre ya estaba siendo velada en el pueblo. Y yo tenía que estar ahí como fuera. El Uber llegó puntualmente. Era un hombre salvadoreño que inmediatamente notó mi nerviosismo. ¿Va al aeropuerto, hermano? Sí, tengo que llegar a un funeral. ¿En El Salvador? No, en México. Mi madre murió ayer. El hombre me miró por el espejo retrovisor con genuina compasión. Lo siento mucho, hermano. Que en paz descanse. Durante el trayecto al aeropuerto me contó que él también había perdido a su madre el año anterior, pero había podido regresar para el funeral porque tenía residencia legal. Es lo más duro que hay, me dijo. Perder a la madre estando lejos. Llegamos al aeropuerto a la 1:15 p.m. Mi vuelo salía en 45 minutos. Mientras pagaba el Uber, mi teléfono sonó. Era doña Esperanza. Don Aurelio, ¿ya viene para acá? El velorio empezó a las 12. Hay mucha gente preguntando por usted. Ya voy en camino. Llego en la noche. Su mamá se ve muy tranquila, muy bonita.
Le pusimos su vestido azul, el que le gustaba para ir a misa. La imagen de mi madre en su vestido azul me acompañó mientras caminaba hacia el aeropuerto. Era el mismo vestido que llevaba en la última foto que me había enviado hace 2 años, cuando aún podía salir a misa los domingos. Pasé por seguridad sin problemas. Mi documentación mexicana seguía vigente y mi vuelo era legal. Me senté en la sala de espera, mirando los aviones despegar hacia diferentes destinos. En 1 hora estaría camino a despedirme de mi madre. A las 1:45, cuando faltaban 15 minutos para abordar, escuché mi nombre por los altavoces. Pasajero Aurelio Hernández Morales, favor de dirigirse al mostrador de información. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. En 32 años había aprendido a desconfiar de cualquier llamada oficial con mi nombre, pero no tenía opción. Si no me presentaba, perdería el vuelo. Caminé hacia el mostrador con las piernas temblando. La empleada de la aerolínea me sonrió amablemente. Señor Hernández, hay un problema con su reservación. ¿Puede acompañarme a la oficina? ¿Qué clase de problema? Mi vuelo sale en 10 minutos. No se preocupe, lo vamos a resolver rápidamente. Me llevó por un pasillo que no había visto antes, alejándose de las salas de espera. Mi instinto me gritaba que algo estaba mal, pero ¿qué podía hacer? Correr habría sido admitir culpa. Llegamos a una pequeña oficina donde me esperaban 3 hombres en trajes oscuros. El corazón se me fue al estómago. Reconocí inmediatamente los uniformes de ICE. Señor Aurelio Hernández Morales, dijo el que parecía ser el jefe, mostrándome una identificación. Soy el agente Johnson de Inmigración y Control de Aduanas. Necesitamos hablar con usted. Tengo un vuelo que sale en 5 minutos, dije débilmente, sabiendo que era inútil. Su vuelo va a tener que esperar. Fue entonces cuando noté que uno de los agentes tenía esposas en la mano. Señor Hernández, usted está bajo arresto por violación de las leyes de inmigración. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras me leían mis derechos, mientras me ponían las esposas, mientras me escoltaban fuera del aeropuerto, solo podía pensar en una cosa. Mi madre estaba siendo velada en este mismo momento y yo no podía estar ahí. Por favor, le supliqué al agente Johnson mientras me metían al vehículo. Mi madre murió ayer. Su funeral es mañana. Por favor, déjenme ir a despedirme de ella. El agente me miró con algo que podría haber sido compasión. Lo siento, señor Hernández. Entiendo su situación, pero tenemos órdenes específicas. ¿Órdenes específicas? ¿Alguien me denunció? El agente no respondió, pero la pregunta quedó flotando en el aire. Después de 32 años sin problemas legales, ¿por qué precisamente hoy, en el día del funeral de mi madre? Me llevaron directamente al centro de detención de ICE en Adelanto, a 2 horas de Los Ángeles. Durante todo el trayecto, miraba por la ventana pensando que en este mismo momento mi madre estaba en el velorio, rodeada de gente del pueblo que preguntaba por mí. Doña Esperanza me contaba que durante mis primeros días de detención, ella trató de contactarme por todos los medios posibles. Llamó a la policía local, a organizaciones de derechos humanos, incluso al consulado mexicano en Los Ángeles. Nadie sabía exactamente dónde estaba o cuándo sería deportado. Don Aurelio, me dijo más tarde, el día del funeral toda la gente del pueblo preguntaba por usted. No sabía qué decirles. Algunos pensaron que había decidido no venir, otros que algo malo le había pasado. Nadie imaginaba que estaba encerrado como un criminal. El funeral de mi madre se realizó el 17 de mayo exactamente como estaba planeado. A las 10 de la mañana, hora de México, mientras yo desayunaba en una celda de detención, el cortejo fúnebre salía de la iglesia de San José hacia el cementerio en la colina. Doña Esperanza me describió cada detalle después. Había más de 200 personas siguiendo el ataúd de mi madre. Gente del pueblo que la conocía desde niña. Vecinos a quienes había ayudado durante los años de prosperidad que mi dinero había traído a la familia. Comerciantes que habían visto crecer mi reputación como el hijo ejemplar que nunca olvidó a su madre. Su mamá se veía hermosa, me contó doña Esperanza semanas después. Le pusimos su vestido azul marino, el que usaba para las ocasiones especiales. En sus manos le dejamos su rosario, pero antes le quité una cuenta, la que estaba más gastada, porque sabía que usted la querría tener. Esa cuenta del rosario llegó después a mis manos, junto con la fotografía del funeral que me partió el corazón. En la imagen se veía la iglesia de San José llena de gente, flores blancas cubriendo el altar y el ataúd de madera sencilla que había costado $500 de mis últimos ahorros. Pero lo que más me dolió ver fue la primera banca, donde tradicionalmente se sientan los familiares más cercanos. Estaba completamente vacía. El padre Miguel, que había conocido a mi madre durante más de 40 años, dio una misa hermosa según me contaron. Habló de su vida de sacrificio, de cómo había criado a un hijo ejemplar que durante 3 décadas había honrado su memoria enviando dinero cada mes. Carmen Morales, dijo el padre Miguel ante toda la congregación,
Fue un ejemplo de madre abnegada. Su hijo Aurelio, aunque está lejos, representa todo lo que ella le enseñó: trabajo honrado, amor filial y fidelidad a las promesas. Si el padre Miguel hubiera sabido que en ese momento yo estaba siendo tratado como un criminal, esposado en una celda, probablemente habría incluido una oración especial por la injusticia que estaba viviendo. Después de la misa, el cortejo caminó lentamente por las calles empedradas del pueblo. Doña Esperanza caminaba en primera fila, llevando una fotografía mía de cuando tenía 25 años, la última foto que mi madre tenía antes de que me fuera a Estados Unidos. La gente lloraba al verlo a usted en esa foto, me contó. Todos sabían su historia. Todos sabían lo mucho que había sacrificado por su mamá. Algunos decían: qué lástima que Aurelio no pudo venir. Otros murmuraban: algo grave debe haberle pasado para que no esté aquí. En el cementerio, mientras mi madre descendía a la fosa junto a la tumba de mi padre, yo estaba siendo procesado en el centro de detención. Exactamente a la 1:30 p.m., hora de México, cuando echaron la primera palada de tierra sobre el ataúd de mi madre, un oficial de inmigración me tomaba las huellas dactilares y me asignaba mi número de deportado: A8-9-451. La cruel ironía del momento no se me escapó entonces ni se me escapa ahora. Mientras mi madre encontraba su descanso eterno en la tierra sagrada de nuestro pueblo, yo comenzaba mi descenso hacia el infierno burocrático de la deportación. Los siguientes días en detención fueron una mezcla de dolor, desesperación y una extraña sensación de irrealidad. No podía creer que después de 32 años de vida honrada en Estados Unidos, de pagar impuestos, de no tener ni una sola infracción de tráfico, estuviera siendo tratado como un criminal peligroso. Mi compañero de celda, Carlos, el hondureño que había perdido la graduación de su hija, se convirtió en mi confesor involuntario durante esos días terribles. Hermano, me decía cuando me veía hundido en la depresión, lo que te pasó es la injusticia más grande que he visto en este lugar. Y créeme que he visto muchas. ¿Tú crees que mi madre me perdona por no haber estado ahí? Tu madre está orgullosa de ti. Cumpliste tu promesa de cuidarla durante 32 años. Que no hayas estado en el funeral no es tu culpa, es culpa de un sistema que no tiene corazón. Las noches eran lo peor. En la oscuridad de la celda compartida, con el ruido constante de otros hombres llorando, roncando o susurrando oraciones en diferentes idiomas, yo permanecía despierto horas enteras agarrando la cuenta del rosario que doña Esperanza me había enviado. Era una cuenta de madera oscura, pulida por años de oraciones entre los dedos de mi madre. Al tocarla, podía casi sentir su presencia, escuchar su voz susurrando las Ave Marías que había repetido miles de veces a lo largo de su vida. Una noche, aproximadamente una semana después del funeral, tuve un sueño que me marcó profundamente. Soñé que estaba de vuelta en nuestro pequeño jacal en San José de los Remedios, pero era el jacal de mi infancia, no la casa nueva que le había comprado a mi madre años después. Ella estaba sentada en su silla de madera, joven otra vez tal como la recordaba cuando yo tenía 12 años. Llevaba puesto su vestido sencillo de todos los días y tenía el rosario en las manos. «Hijo», me dijo en el sueño, «¿por qué estás tan triste?» «Mamá, no pude ir a tu funeral. Te fallé en el momento más importante». Ella sonrió con esa sonrisa que había iluminado mi infancia. «Aurelio, tú nunca me fallaste. Cada peso que me enviaste, cada llamada telefónica, cada oración que hiciste por mí, todo eso estuvo conmigo el día que morí. No necesitaba que estuvieras físicamente ahí para saber cuánto me amabas. Pero era tu funeral, mamá. Era mi deber estar ahí. Tu deber era cuidarme mientras vivía. Y eso lo hiciste perfectamente. Lo que viene después es cosa de Dios». En el sueño ella se levantó y caminó hacia mí. Puso sus manos en mi cara, tal como hacía cuando yo era niño y había hecho algo mal. «Hijo, no te atormentes por algo que estaba fuera de tu control. Yo estoy en paz. Ahora tú también debes encontrar la tuya». Desperté con lágrimas en los ojos, pero por primera vez desde su muerte no eran lágrimas de desesperación, sino de una extraña tranquilidad. La audiencia con el juez de inmigración llegó más rápido de lo esperado. Mi abogada de oficio, la joven que claramente tenía demasiados casos, me explicó brevemente mis opciones antes de entrar a la sala. «Señor Hernández, voy a ser honesta con usted. Su caso es muy difícil. Ha estado 32 años sin estatus legal. No tiene familia ciudadana que pueda peticionarlo. Y el hecho de que su madre haya fallecido elimina cualquier argumento de reunificación familiar. Entonces no hay nada que podamos hacer. Podemos apelar basándonos en su largo historial de residencia y el hecho de que nunca ha tenido problemas con la ley. También podemos argumentar que usted es esencialmente un extraño en México después de tantos años. Pero le voy a decir la verdad. Las posibilidades son muy bajas». El juez era un hombre de unos 50 años, cabello canoso, expresión severa. Había revisado cientos, tal vez miles de casos como el mío.
Para él, yo era solo otro número en una larga fila de deportaciones rutinarias. Señor Hernández, dijo sin levantar la vista de sus documentos, veo que ha residido sin autorización en este país durante 32 años. ¿Es correcto? Sí, su señoría. ¿Y durante este tiempo nunca intentó regularizar su situación migratoria? Mi abogada intervino. Su señoría, mi cliente ha mantenido un perfil ejemplar durante más de 3 décadas. Ha trabajado consistentemente, ha pagado impuestos, ha contribuido a su comunidad. El único motivo por el que nunca regularizó su situación fue la falta de un patrocinador familiar o laboral. El juez finalmente me miró directamente. Señor Hernández, entiendo que ha sido un residente de facto durante muchos años, pero eso no cambia el hecho de que su presencia aquí ha sido no autorizada desde el primer día. ¿Hay alguna razón por la cual no debería proceder con una orden de remoción? Era mi momento para hablar. 32 años de vida se reducían a esta pregunta. Su señoría, comencé con voz temblorosa. Vine a este país siendo un joven de 28 años, huyendo de la pobreza extrema en México. Durante estos 32 años he trabajado honestamente, he pagado mis impuestos, he respetado todas las leyes. Nunca he sido una carga para el gobierno. Todo el dinero que gané lo envié a México para cuidar de mi madre enferma. El juez tomaba notas mientras yo hablaba. Su señoría, mi madre murió la semana pasada. Me arrestaron cuando intentaba viajar a su funeral. Ella fue lo único que me mantuvo funcionando durante todos estos años. Sin ella ya no tengo razones para estar aquí, pero tampoco tengo nada en México. Después de 32 años no tengo hogar en ningún lado. Hubo un silencio largo en la sala. El juez dejó de escribir y me miró con algo que podría haber sido compasión. Señor Hernández, lamento su pérdida. Es evidente que usted es una persona decente que se encontró en una situación migratoria difícil. Sin embargo, la ley es clara respecto a las violaciones migratorias. Mi corazón se hundía mientras hablaba. No obstante, continuó, dado que no tiene antecedentes criminales, ha mantenido lazos comunitarios estables y ha demostrado buen carácter moral durante su residencia, voy a concederle salida voluntaria en lugar de una orden de remoción formal. Esto le dará la oportunidad de dejar el país con dignidad y mantener la posibilidad de aplicar para readmisión legal en el futuro. ¿Cuánto tiempo tengo? 30 días a partir de hoy. Si no sale voluntariamente en ese periodo, será removido por la fuerza y tendrá una prohibición permanente de reingreso. 30 días para cerrar 32 años de vida. 30 días para despedirme del país que había sido mi hogar durante más tiempo del que había vivido en México. Regresé a la celda con sentimientos encontrados. Por un lado, la salida voluntaria era mejor que la deportación forzosa. Por otro lado, el resultado final era el mismo. Tendría que dejar Estados Unidos para siempre. Carlos me esperaba con expresión ansiosa. ¿Cómo te fue, hermano? Salida voluntaria, 30 días. Eso es bueno. Al menos puedes arreglar tus cosas, despedirte como debe ser. ¿Despedirme de qué? Mi madre ya murió. Mi trabajo se acabó cuando me arrestaron. No tengo amigos cercanos. No tengo nada que valga la pena. Tienes tu dignidad, hermano, y tienes la oportunidad de empezar de nuevo. A los 60 años, en un país que dejé de conocer hace 3 décadas. Esa noche escribí una carta a doña Esperanza. Le expliqué mi situación legal y le pedí que averiguara qué papeles necesitaría para establecerme de nuevo en México. También le pedí que vendiera todo lo que quedaba en la casa de mi madre y guardara el dinero para cuando yo llegara. Doña Esperanza, escribí, después de 32 años voy a regresar al pueblo. Pero no voy a regresar como el joven lleno de esperanzas que se fue en 1992. Voy a regresar como un hombre derrotado, que perdió todo en el momento más doloroso de su vida. Por favor, prepare al pueblo para mi regreso. Díganles que Aurelio Hernández ya no es el mismo hombre que se fue. La respuesta de doña Esperanza llegó una semana después. Don Aurelio, el pueblo lo está esperando con los brazos abiertos. Nadie lo juzga por su situación. Todos entienden que usted es una víctima de las circunstancias. Su casa está esperándolo, y hay trabajo disponible si lo necesita. No regrese como un hombre derrotado. Regrese como un hijo pródigo que vuelve a casa después de cumplir su misión. Sus palabras me dieron algo de esperanza, pero no podían eliminar el dolor profundo de saber que mi regreso no era por elección propia, sino por deportación. Los días finales en detención fueron extraños. Sabía exactamente cuándo saldría, sabía exactamente a dónde iría, pero no sabía qué haría con el resto de mi vida. A los 60 años tendría que reconstruir completamente mi existencia. El 30 de mayo, exactamente 15 días después del funeral de mi madre, me liberaron del centro de detención con mi orden de salida voluntaria. Me devolvieron mis pertenencias. Mi cartera con $347, mi teléfono celular descargado, mi medallita de la Virgen de Guadalupe
y la cuenta del rosario de mi madre que había llegado por correo. El oficial que procesó mi liberación era latino, probablemente de origen mexicano como yo. Hermano, me dijo en voz baja mientras me entregaba mis documentos, siento mucho lo que te pasó. Yo también tengo madre en México y sé lo que significa no poder despedirse. Gracias, le respondí. ¿Usted es ciudadano? Sí, pero mis papás fueron indocumentados durante 20 años. Sé lo que es vivir con ese miedo constante. Cuide a su madre mientras pueda, le dije. Uno nunca sabe cuándo ya no va a poder hacerlo. Salí del centro de detención en una mañana soleada de California. Después de 15 días encerrado, la luz del sol me molestaba en los ojos. Todo parecía más brillante, más ruidoso, más real de lo que recordaba. Un taxi me llevó a la estación de autobuses Greyhound más cercana. Había decidido viajar por tierra hacia la frontera, tomar el último autobús estadounidense de mi vida, ver por última vez los paisajes de este país que había sido mi hogar durante 32 años. El boleto de Los Ángeles a Tijuana costaba $47. Me quedaban exactamente $300 para comenzar mi nueva vida en México. Durante las 6 horas de viaje, miraba por la ventana del autobús recordando mi primer viaje hacia Estados Unidos en 1992. Entonces era un joven de 28 años lleno de esperanza y determinación. Ahora era un hombre de 60 años, derrotado por las circunstancias, regresando no por elección sino por deportación. El paisaje de California pasaba ante mis ojos como una película. Campos agrícolas donde había trabajado en mis primeros años, ciudades donde había vivido en cuartos compartidos, autopistas por las que había manejado camiones de trabajo. Cada kilómetro era un recuerdo, cada ciudad era una etapa de mi vida que se cerraba para siempre. Llegamos a la frontera al atardecer. Tijuana se veía exactamente igual que 32 años atrás, caótica, polvorienta, llena de gente tratando de sobrevivir en una ciudad de paso. Pero ahora yo era parte de esa multitud, otro deportado más regresando a un país que había dejado de ser suyo. Crucé la frontera a pie, cargando mi pequeña maleta y mi bolsa de papel con mis últimas pertenencias estadounidenses. El oficial mexicano de inmigración me selló el pasaporte sin hacer preguntas. Para él, yo era solo otro mexicano regresando a casa. Pero no era un regreso a casa, era un exilio. Tomé un autobús nocturno de Tijuana a Morelia. 17 horas de viaje a través de un país que ya no conocía. México había cambiado mucho en 32 años. Había nuevas carreteras, nuevas ciudades, nuevos centros comerciales. Pero también había más pobreza visible, más violencia, más desesperanza. Durante todo el viaje, tuve el rosario de mi madre entre las manos. La cuenta gastada que doña Esperanza me había enviado era mi único consuelo. Al tocarla, podía sentir la presencia de mi madre, imaginar sus manos pasando por las mismas cuentas durante tantos años de oraciones. Mamá, susurré en la oscuridad del autobús, ya voy para casa, ya voy a estar cerca de ti otra vez. Llegué a Morelia al amanecer del 1 de junio. De ahí tomé otro autobús local hacia San José de los Remedios. Mientras nos acercábamos al pueblo, mi corazón latía cada vez más fuerte. No había estado ahí en 32 años. ¿Cómo me recibirían? ¿Qué pensarían de mí después de lo que había pasado? El autobús se detuvo en la plaza central a las 2 de la tarde. Bajé con mi maleta y mi bolsa, mirando alrededor como un extranjero en mi propia tierra natal. El pueblo había crecido considerablemente. Había nuevas casas, nuevos comercios, calles pavimentadas que antes eran de tierra. Pero la iglesia de San José seguía ahí, exactamente igual que en mis recuerdos de niñez. Y las montañas en el horizonte, y la plaza con su kiosco central donde yo vendía chicles cuando tenía 10 años. Caminé directamente hacia la casa de mi madre, o lo que había sido la casa de mi madre. Era una construcción sencilla pero digna, de 2 cuartos con un pequeño patio al frente. La había comprado con mis ahorros de 15 años de trabajo, pero ahora me parecía la casa de un extraño. Doña Esperanza me estaba esperando en la puerta. Se veía más vieja de lo que recordaba, pero me recibió con una sonrisa cálida y lágrimas en los ojos. Don Aurelio, bienvenido a casa. Gracias, doña Esperanza. ¿Cómo está todo? Todo está listo para usted. La casa está limpia, hay comida en la cocina y toda la gente del pueblo sabe que ya llegó. Entré a la casa por primera vez en 32 años. Todo estaba exactamente como mi madre lo había dejado. Su silla favorita junto a la ventana, su pequeño altar con imágenes de santos, sus fotografías familiares en las paredes. Pero faltaba lo más importante, faltaba ella. En su cuarto, doña Esperanza había dejado todas las pertenencias de mi madre cuidadosamente organizadas, su ropa, sus zapatos, sus medicinas, y sobre la mesita de noche, el rosario completo que había usado durante toda su vida adulta. Este era su rosario principal, me explicó doña Esperanza.
El que le mandé a usted era otro que tenía, pero este nunca lo soltaba. Murió teniéndolo entre las manos. Tomé el rosario con manos temblorosas. Era de cuentas de madera oscura, muy similar al mío, pero más gastado aún. Al tocarlo, sentí una conexión inmediata con mi madre, como si ella estuviera ahí conmigo. Doña Esperanza, ¿sufrió mucho al final? No, don Aurelio. Los últimos días estuvo muy tranquila. Pasaba las horas rezando y hablando de usted. Sus últimas palabras fueron: Aurelio es un buen hijo. Dios lo va a bendecir por todo lo que hizo por mí. Esas palabras me tranquilizaron y me destrozaron al mismo tiempo. Me tranquilizaron porque confirmaban que mi madre había muerto en paz, sin resentimientos hacia mí por no haber estado presente. Me destrozaron porque me recordaban todo lo que había perdido. Esa primera noche en la casa de mi madre dormí en su cama, abrazando su rosario. No fue una decisión consciente, simplemente me sentía más cerca de ella ahí. Durante toda la noche escuché ruidos familiares que había olvidado: el viento en las montañas, los perros ladrando a lo lejos, el silencio profundo del campo mexicano. Pero también escuché ruidos que no recordaba: helicópteros militares patrullando de noche, música con volumen muy alto desde casas vecinas, el sonido ocasional de disparos en la distancia. México había cambiado, y no necesariamente para mejor. Los siguientes días fueron de adaptación lenta y dolorosa. Físicamente tenía que acostumbrarme otra vez al clima, a la comida, al ritmo de vida del pueblo. Emocionalmente tenía que procesar el hecho de que mi vida anterior había terminado completamente. La gente del pueblo me recibió con una mezcla de compasión y curiosidad. Todos conocían mi historia. Todos sabían del sacrificio que había hecho por mi madre durante 32 años. Pero también todos sabían que había regresado deportado, derrotado, sin opciones. Don Aurelio, me decía la gente en la calle, qué bueno que ya regresó a casa. Pero yo no sentía que hubiera regresado a casa. Sentía que había llegado a un lugar extraño donde casualmente había nacido 60 años atrás. Una semana después de mi llegada fui por primera vez al cementerio a visitar las tumbas de mis padres. Era una tarde de junio, con el sol fuerte del altiplano mexicano. Caminé lentamente por la colina hasta llegar a la lápida sencilla que marcaba el lugar de descanso de Jesús Hernández y Carmen Morales de Hernández. Alguien había puesto flores frescas en la tumba. Probablemente doña Esperanza, que seguía cuidando de mi madre incluso después de su muerte. Me arrodillé frente a la tumba y saqué los 2 rosarios, el de mi madre que había heredado y el mío personal que me había acompañado durante 32 años en Estados Unidos. Papá, mamá, dije en voz alta sin importarme si alguien podía escucharme. Ya estoy aquí con ustedes. Tardé 32 años en regresar, pero finalmente cumplí mi promesa de volver a casa. Mamá, siento mucho no haber estado en tu funeral. Traté de llegar. Te juro que traté con todas mis fuerzas, pero las circunstancias fueron más fuertes que mi voluntad. Papá, ¿recuerdas cuando me hiciste prometer que cuidaría a mamá? Cumplí esa promesa. Durante 32 años, cada mes, sin faltar ni una sola vez, le envié dinero. Pagué sus medicinas, su casa, su comida, todo lo que necesitaba. Pero al final no pude estar con ella cuando más me necesitaba. Comencé a rezar un rosario completo ahí, arrodillado sobre la tierra donde descansaban mis padres. Mientras pasaba las cuentas entre mis dedos, pensaba en toda la vida que había vivido lejos de ellos, en todos los domingos que no había podido ir a misa con mi madre, en todas las navidades que había pasado solo en Estados Unidos mientras ella me esperaba en México. Al terminar el rosario, me quedé sentado junto a la tumba hasta que el sol comenzó a ponerse. Era la primera vez en semanas que sentía algo parecido a la paz. No era felicidad, no era alivio, pero era una especie de aceptación tranquila. Está bien, les dije a mis padres antes de levantarme. No sé qué va a pasar conmigo ahora, pero voy a tratar de reconstruir mi vida aquí. Voy a tratar de encontrar un propósito nuevo, una razón para seguir adelante. Esas palabras resultaron ser proféticas, porque los siguientes meses fueron exactamente eso, un proceso lento y difícil de reconstrucción personal. Conseguí trabajo en una pequeña construcción local. El patrón, don Roberto, era un hombre que había conocido brevemente antes de irme a Estados Unidos. Me ofreció trabajo sin hacer muchas preguntas sobre mi pasado reciente. Aurelio, me dijo el primer día, sé que vienes de pasar muchos años en el norte. Aquí las cosas son diferentes, pero el trabajo honrado sigue siendo trabajo honrado. Tenía razón. El trabajo de construcción en México era físicamente más demandante que lo que había hecho en California durante mis últimos años, pero también era más personal, más humano. Conocía a todos los trabajadores, conocía a las familias para quienes construíamos, conocía cada historia detrás de cada proyecto. Mi primer sueldo mexicano fue de $1,200 por semana, aproximadamente $80.
Era menos de lo que ganaba en 2 horas en Estados Unidos, pero era suficiente para vivir modestamente en el pueblo. Con parte de ese primer sueldo compré una bicicleta usada. Después de 32 años manejando camiones y carros en Estados Unidos, volver a andar en bicicleta por las calles de mi pueblo de infancia fue una experiencia extrañamente liberadora. Cada tarde, después del trabajo, pedaleaba hasta el cementerio para visitar a mis padres. Se convirtió en mi ritual diario. Llegar, arrodillarme, rezar un misterio del rosario, contarles cómo había estado mi día, despedirme hasta mañana. Hoy trabajamos en la casa de los González, les decía. Se están mudando de Estados Unidos también, pero ellos vienen por elección propia, no deportados como yo. Oh, mamá, hoy don Roberto me preguntó si quería encargarme de un proyecto más grande. Creo que confía en mi experiencia. Esas conversaciones unidireccionales se convirtieron en mi terapia personal, mi manera de procesar todo lo que había perdido y todo lo que estaba tratando de reconstruir. 3 meses después de mi regreso, en septiembre de 2024, recibí una visita inesperada. Era el padre Miguel, el sacerdote que había oficializado el funeral de mi madre. Aurelio, me dijo cuando llegó a la casa, he estado pensando en ti desde que regresaste. ¿Cómo te sientes? Padre, no voy a mentirle. Hay días buenos y días malos, pero estoy tratando de encontrar mi lugar otra vez. ¿Has pensado en compartir tu historia? ¿Cómo dice? Tu historia, Aurelio. Lo que viviste durante 32 años, el sacrificio que hiciste por tu madre, la injusticia de perderte su funeral por las leyes migratorias. Es una historia que necesita ser contada. El padre Miguel me explicó que había estado en contacto con organizaciones de derechos humanos y periodistas que documentaban historias de deportados. No es solo tu historia, me dijo. Es la historia de millones de familias divididas por fronteras, de hijos que sacrifican todo por sus padres, de madres que mueren esperando el regreso de sus hijos. ¿Y qué ganaría yo contando mi historia, padre? Tal vez nada. Tal vez todo, pero definitivamente ayudarías a que la gente entienda que detrás de cada deportación hay una historia humana. Hay familias que se destrozan, hay tragedias que se podrían evitar con un poco más de compasión. Le prometí que lo pensaría. Y durante las siguientes semanas efectivamente lo pensé mucho. Una noche de octubre, exactamente 5 meses después de la muerte de mi madre, tuve otro sueño con ella. Esta vez estaba en la cocina de nuestra casa actual, preparando café como hacía cada mañana cuando yo era niño. Hijo, me dijo en el sueño, ¿por qué estás tan callado últimamente? Mamá, el padre Miguel quiere que cuente nuestra historia, pero me da pena hablar de cosas tan personales. Ella sirvió 2 tazas de café y se sentó frente a mí en la mesa de madera. Aurelio, durante 32 años fuiste mi voz en Estados Unidos. Cada peso que enviaste fue una manera de decir, mi madre existe, mi madre importa. Mi madre merece una vida digna. Ahora que ya no estoy, puedes ser tu propia voz. ¿Pero qué va a cambiar mi historia? Tal vez nada, o tal vez todo. Pero si tu historia evita que aunque sea una sola familia viva lo que nosotros vivimos, habrá valido la pena contarla. Desperté con una claridad que no había tenido en meses. Mi madre tenía razón. Había pasado 32 años siendo su voz a la distancia. Ahora podía ser la voz de todos los que habían vivido historias similares. Llamé al padre Miguel esa misma mañana. Padre, estoy listo para contar mi historia. Y así comenzó este relato que ahora comparto contigo, no porque busque compasión o porque quiera que me vean como un héroe. Lo comparto porque creo que las historias individuales tienen el poder de humanizar las estadísticas frías de la deportación. Suscríbete si crees que estas historias deben ser escuchadas, porque hay millones de familias que viven tragedias similares todos los días. Hoy, mientras escribo estas líneas, han pasado 8 meses desde la muerte de mi madre. 8 meses desde que me perdí su funeral por estar encerrado como un criminal. 8 meses tratando de reconstruir una vida que nunca imaginé que tendría que vivir. He aprendido cosas que nunca pensé que tendría que aprender a los 60 años. He aprendido que el dolor de perder a una madre no desaparece, pero se transforma en algo más llevadero con el tiempo. He aprendido que 32 años en un país no se borran fácilmente, pero que tampoco te condenan a la miseria emocional para siempre. Pero sobre todo he aprendido que la crueldad institucional puede destruir vidas en cuestión de horas, pero no puede destruir el amor que una madre y un hijo se profesaron durante décadas. Cada mañana me despierto en la casa donde mi madre vivió sus últimos años gracias a mi trabajo en Estados Unidos. Cada mañana tomo café en la taza que ella usaba. Cada mañana paso mis dedos por las cuentas del rosario que ella gastó con sus oraciones. Y cada mañana me pregunto, ¿valió la pena el sacrificio? La respuesta es complicada. Valió la pena en el sentido de que mi madre vivió sus últimos 32 años con dignidad, sin necesidades económicas, con la mejor atención médica disponible.
No valió la pena en el sentido de que perdimos 32 años de convivencia, 32 años de abrazos, 32 años de conversaciones cara a cara. Pero lo que más me duele no es lo que perdimos durante esos 32 años de separación. Lo que más me duele es que el sistema me robó los últimos 5 minutos con ella. 5 minutos para decirle que la amaba. 5 minutos para agradecerle todo lo que había hecho por mí. 5 minutos para que me diera su bendición antes de partir. 5 minutos que me negaron las leyes migratorias de un país al que le di 32 años de trabajo honrado. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que es justo que un hombre que trabajó honradamente durante 3 décadas sea tratado como un criminal cuando intenta despedirse de su madre? Déjamelo en los comentarios porque necesito saber que hay gente que entiende la injusticia de esta situación. Durante estos 8 meses en San José de los Remedios he conocido a otras familias con historias similares. Don Esteban, que fue deportado después de 25 años y se perdió la boda de su hija. Doña María, que fue enviada de vuelta después de 18 años y llegó justo para el funeral de su esposo. El joven Carlos, de apenas 30 años, que fue criado en Estados Unidos desde los 2 años y ahora está tratando de adaptarse a un país que no conoce. Todos tenemos algo en común. Fuimos arrancados de nuestras vidas establecidas y arrojados a un país que, aunque es nuestro por nacimiento, se siente extraño después de tantos años de ausencia. Pero también hemos encontrado algo que no esperábamos. Una comunidad de personas que entienden exactamente lo que hemos pasado. Una red de apoyo formada por el dolor compartido y la esperanza común de reconstruir nuestras vidas. Don Roberto, mi patrón en la construcción, resultó ser también un deportado. Había vivido 15 años en Texas antes de ser enviado de vuelta en 2018. Aurelio me dijo un día mientras trabajábamos en una casa nueva: los primeros años son los más duros, pero después te das cuenta de que México también puede ser un hogar si lo permites. ¿Pero usted no extraña a Estados Unidos? Todos los días. Pero también he encontrado cosas aquí que no tenía allá. Paz mental, por ejemplo. Allá vivía con el miedo constante de ser deportado. Aquí, aunque la vida es más difícil económicamente, duermo tranquilo. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre mi propia experiencia. Es cierto que en Estados Unidos, especialmente durante los últimos años, vivía con ansiedad constante. Cada toque en la puerta podía ser inmigración. Cada control de tráfico podía ser el fin de mi vida establecida. Aquí, en cambio, aunque el dinero es escaso y el trabajo es más físicamente demandante, no tengo ese miedo paralizante. Soy mexicano en México. Nadie puede deportarme de mi propio país. Pero lo que realmente me ha ayudado a sanar ha sido involucrarme en la vida del pueblo de una manera que nunca pude hacer cuando era joven. Antes de irme a Estados Unidos, era apenas un muchacho que trabajaba para sobrevivir. Ahora soy un hombre con experiencia, con historias que contar, con habilidades que ofrecer. El padre Miguel me invitó a dar charlas a los jóvenes del pueblo sobre los riesgos y realidades de la migración. Al principio me daba pena hablar en público, pero pronto me di cuenta de que mi historia podía servir para que otros tomaran decisiones más informadas. Miren, chavos, les digo en estas charlas, yo no me arrepiento de haber ido al norte. Gracias a esos 32 años, mi madre vivió con dignidad, pero también perdí 32 años de su compañía. Y cuando más la necesité, cuando ella más me necesitó, el sistema nos separó cruelmente. Si van a migrar, háganlo con los ojos abiertos. Sepan que van a sacrificar tiempo con su familia. Sepan que van a vivir con miedo constante. Pero también sepan que pueden lograr cosas importantes para las personas que aman. Algunos jóvenes me escuchan con atención. Otros claramente ya han tomado la decisión de irse y solo están esperando la oportunidad. No los juzgo. Yo hice lo mismo a su edad, pero siempre termino mis charlas con la misma reflexión. Si van a irse, manténganse en contacto con su familia. Llamen frecuentemente. Envíen fotos. Graben videos. Porque nunca saben cuándo va a ser la última oportunidad de hacerlo. Dale like si piensas que los jóvenes deberían escuchar estas historias reales antes de tomar la decisión de migrar. Una tarde de diciembre, casi 7 meses después de mi regreso, estaba trabajando en la construcción de una pequeña capilla para el pueblo. Era un proyecto especial, financiado por remesas de familias que tenían parientes en Estados Unidos. Mientras mezclaba cemento, pensé en la ironía. Estaba construyendo una capilla con dinero enviado por inmigrantes como yo había sido, para un pueblo lleno de familias separadas por las fronteras. Don Roberto se acercó durante el descanso. Aurelio, tengo una propuesta para ti. ¿Qué tipo de propuesta? Estoy pensando en expandir el negocio. Necesito a alguien de confianza que me ayude a manejar los proyectos más grandes. Alguien que entienda tanto el trabajo técnico como el trato con los clientes. Era una oportunidad que no había esperado. Después de 32 años trabajando para otros, la posibilidad de tener más responsabilidad y mejor sueldo era atractiva.
¿Y eso qué implicaría? Más responsabilidad, más sueldo y la oportunidad de enseñar tu experiencia a los trabajadores más jóvenes. Acepté la propuesta. Por primera vez desde mi regreso sentí que mi experiencia en Estados Unidos podía ser una ventaja y no solo una fuente de nostalgia dolorosa. Mi nuevo rol implicaba supervisar construcciones, entrenar trabajadores jóvenes y servir como puente entre don Roberto y los clientes. Muchos de estos clientes eran familias que habían recibido remesas durante años y finalmente podían construir las casas de sus sueños. Don Aurelio, me decía doña Carmen, una señora cuyo hijo llevaba 20 años en Chicago, usted entiende lo que significa este dinero. Cada peso que nos envía mi hijo tiene sudor y sacrificio. Tenía razón. Yo entendía perfectamente el valor real de esas remesas. Sabía cuántas horas extra, cuántos fines de semana trabajados, cuántas comidas frugales representaba cada dólar enviado a México. Esa comprensión me convirtió en un supervisor diferente. Trataba cada proyecto no como un simple trabajo de construcción, sino como la materialización de años de sacrificio familiar. Muchachos, les decía a los trabajadores, esta no es solo una casa, es el sueño de una familia, es el resultado de años de trabajo de alguien que está lejos de casa, como yo estuve. Vamos a construirla como si fuera para nuestras propias madres. Y funcionaba. La calidad de nuestro trabajo mejoró notablemente. Los clientes estaban más satisfechos. Don Roberto estaba contento con los resultados. Pero lo más importante para mí era que había encontrado una manera de honrar mi experiencia como migrante mientras ayudaba a mi comunidad local. En marzo de 2025, casi un año después de la muerte de mi madre, decidí hacer algo que había estado posponiendo. Limpiar completamente su cuarto y sus pertenencias. Había vivido en la casa durante 9 meses, pero su cuarto permanecía exactamente como ella lo había dejado. Su ropa en el armario, sus medicinas en la mesita de noche, sus fotografías en las paredes. Doña Esperanza vino a ayudarme un sábado por la mañana. Don Aurelio, ¿está seguro de que ya es hora? Sí, doña Esperanza. Creo que mi mamá no habría querido que su cuarto se convirtiera en un museo. Ella era muy práctica. Comenzamos por la ropa. Separamos todo en 3 montones. Lo que donaríamos a familias necesitadas del pueblo, lo que yo conservaría como recuerdo y lo que estaba demasiado gastado para ser útil. Entre sus vestidos encontré el azul marino que había usado para ocasiones especiales, incluyendo su funeral. Lo guardé en mi montón de recuerdos. En el armario encontramos una caja de zapatos llena de cartas. Eran todas las cartas que yo le había enviado durante 32 años, cuidadosamente guardadas en orden cronológico. Su mamá leía estas cartas constantemente, me contó doña Esperanza. Especialmente durante sus últimos años, cuando el Alzheimer la confundía. Las cartas parecían calmarla. Leí algunas de esas cartas esa tarde. Era extraño leer mis propias palabras de hace 20, 15, 10 años. Cartas llenas de promesas. Pronto voy a regresar, mamá. El próximo año voy a visitarte. Cuando junte más dinero vamos a estar juntos otra vez. Promesas que nunca pude cumplir por la situación migratoria, pero que mi madre había guardado con la esperanza de que algún día se harían realidad. En otra caja encontramos todas las fotografías que yo le había enviado a lo largo de los años. Fotos mías en diferentes trabajos, en diferentes apartamentos, en diferentes etapas de mi vida en Estados Unidos. Una foto en particular me llamó la atención. Era de 2010, cuando trabajaba en la compañía de construcción en Los Ángeles. Me veía más joven, más fuerte, con una sonrisa que ahora reconozco como forzada. Era la sonrisa de alguien que trataba de verse feliz en las fotos para no preocupar a su madre. ¿Sabe qué me dijo su mamá sobre esta foto? Me preguntó doña Esperanza señalando la imagen. ¿Qué le dijo? Que sus ojos se veían tristes aunque estuviera sonriendo. Que podía ver que usted sufría por estar lejos. Las madres siempre saben. Incluso a través de una fotografía enviada por correo, mi madre podía ver mi dolor. Lo último que limpiamos fue su mesita de noche. Ahí estaban sus medicinas, su rosario principal, una pequeña libreta donde había anotado fechas importantes y una carta que nunca había visto. La carta estaba dirigida a mí, pero no había sido enviada. Estaba fechada apenas 2 semanas antes de su muerte. Doña Esperanza, ¿usted sabía de esta carta? Sí, don Aurelio. Su mamá me pidió que se la escribiera porque ya no podía escribir bien por la artritis, pero después me dijo que no se la mandara, que era solo para desahogarse. Abrí la carta con manos temblorosas. Mi querido Aurelio, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo en este mundo. Quiero que sepas que los 32 años que pasaste en Estados Unidos trabajando por mí fueron los mejores años de mi vida. No porque tuviera dinero, sino porque cada peso que me enviabas me recordaba que había criado a un hijo ejemplar. Sé que sufriste mucho estando lejos. Sé que muchas veces querías regresar pero no podías por la situación legal. No te sientas culpable por eso. Hiciste más por mí de lo que cualquier hijo podría hacer por su madre.
Si algún día tienes que regresar a México, no regreses como un hombre derrotado. Regresa como un hombre que cumplió su palabra, que honró a sus padres, que sacrificó su propia felicidad por el bienestar de su familia. Ese es el hijo que crié. Ese es el hombre del que estoy orgullosa. Y ese es el recuerdo que me voy a llevar conmigo donde quiera que vaya después de esta vida. Te amo, hijo. Que Dios te bendiga siempre. Tu madre, Carmen. Terminé de leer la carta con lágrimas corriendo por mi cara. Era como si mi madre hubiera sabido exactamente lo que necesitaba escuchar. Exactamente las palabras que me ayudarían a sanar. Esa noche llamé al padre Miguel. Padre, quiero hacer algo especial para honrar la memoria de mi madre. ¿Qué tienes en mente, hijo? Quiero establecer un fondo para ayudar a familias del pueblo que tienen parientes deportados. Muchas veces cuando alguien es deportado, la familia se queda sin los ingresos que venían de Estados Unidos. Quiero usar parte de mis ahorros para ayudar en esos casos. El padre Miguel se quedó callado por un momento. Aurelio, eso sería un testimonio hermoso de lo que tu madre te enseñó sobre la caridad y el servicio a otros. Quiero llamarlo Fondo Carmen Morales en su honor. Y así nació el proyecto que le dio un nuevo propósito a mi vida. Usando mis ahorros de los últimos meses de trabajo y las donaciones de otras familias de deportados, establecimos un pequeño fondo para ayudar a familias en crisis migratoria. No era mucho dinero, pero era suficiente para ayudar con gastos básicos cuando el sostén económico familiar era deportado inesperadamente. Renta, comida, medicinas, gastos escolares, las necesidades inmediatas que surgen cuando los ingresos en dólares se detienen bruscamente. Administrar este fondo me conectó con decenas de familias que vivían situaciones similares a la mía. Conocí madres que no habían visto a sus hijos en 15 años. Conocí hijos que habían crecido sin conocer a sus padres deportados. Conocí esposos separados por fronteras, hermanos divididos por leyes migratorias. Cada historia me recordaba que mi experiencia, aunque dolorosa, no era única. Era parte de un patrón más grande de separación familiar causado por políticas migratorias inflexibles. Pero también encontré historias de esperanza, familias que habían logrado reunirse legalmente después de años de separación, jóvenes que habían usado su experiencia binacional para convertirse en abogados, activistas o empresarios exitosos. Don Aurelio, me dijo una tarde María Elena, una joven cuyo padre había sido deportado cuando ella tenía 12 años. Su historia me inspiró a estudiar Derecho Migratorio. Quiero ayudar a familias como la nuestra. ¿Y qué vas a estudiar? Ya terminé la carrera. El próximo año voy a empezar a trabajar en una organización de derechos humanos en Guadalajara. Ese tipo de conversaciones me llenaban de esperanza. Mi dolor personal estaba sirviendo para inspirar a otros a buscar soluciones sistemáticas a estos problemas. Suscríbete si crees que los jóvenes como María Elena representan la esperanza para un futuro mejor en temas migratorios. En mayo de 2025, exactamente un año después de la muerte de mi madre, organicé una misa especial en su memoria. Toda la comunidad estaba invitada, pero especialmente las familias que habían sido separadas por la migración. El padre Miguel dio una homilía poderosa sobre el sacrificio familiar y la importancia de mantener la esperanza en tiempos difíciles. Carmen Morales, dijo desde el altar, representa a miles de madres mexicanas que han visto partir a sus hijos hacia tierras lejanas. Algunas han tenido la bendición de verlos regresar. Otras, como doña Carmen, han muerto esperando ese regreso. Pero el amor de una madre trasciende la presencia física. El amor de doña Carmen siguió protegiendo y guiando a Aurelio incluso cuando estaban separados por miles de kilómetros. Y ahora, ese mismo amor se multiplica a través del trabajo que Aurelio hace para ayudar a otras familias. La muerte de doña Carmen no fue el fin de su historia. Fue el comienzo de una nueva forma de servir a su comunidad. Después de la misa, muchas personas se acercaron a compartir sus propias historias conmigo. Era como si la misa hubiera creado un espacio seguro para hablar de dolor que normalmente mantenemos privado. Don Esteban, el hombre que se había perdido la boda de su hija, me dijo: Aurelio, durante meses he estado lleno de resentimiento, pero escucharte hablar de cómo convertiste tu dolor en servicio me hace pensar que yo también puedo hacer algo positivo con mi experiencia. Doña Rosa, cuyo esposo había muerto mientras ella estaba deportada, añadió: creo que nuestras historias necesitan ser contadas. No para dar lástima, sino para que la gente entienda las consecuencias humanas de estas políticas. Tenían razón. Nuestras historias individuales, cuando se comparten, se convierten en algo más grande que la suma de nuestros dolores personales. Esa noche en casa saqué el rosario completo de mi madre y recé los 5 misterios dolorosos, pero por primera vez desde su muerte no fueron oraciones de pena, sino de gratitud. Gratitud por haber tenido 32 años para demostrarle mi amor a través del trabajo y el sacrificio.
Gratitud por haber regresado a tiempo para estar cerca de donde ella descansa. Gratitud por haber encontrado una comunidad que entiende mi experiencia. Y gratitud por haber descubierto que el dolor, cuando se comparte, se transforma en compasión hacia otros. Mamá, le dije esa noche, creo que finalmente entiendo por qué tuvimos que vivir todo esto. No fue solo para que tú vivieras mejor, fue para que yo aprendiera lo que significa realmente el sacrificio y el amor familiar. Y ahora puedo usar esas lecciones para ayudar a otros. Al año y medio de mi regreso, en octubre de 2025, recibí una llamada inesperada. Era de un periodista de la Ciudad de México que había escuchado mi historia a través del padre Miguel. Señor Hernández, me gustaría hacer un documental sobre su experiencia. Creo que su historia puede ayudar a la gente a entender mejor las realidades de la deportación. Al principio dudé. Hablar públicamente sobre los momentos más dolorosos de mi vida no era algo que me entusiasmara. ¿Qué propósito tendría el documental?, le pregunté. Queremos mostrar el lado humano de la deportación. Generalmente los medios hablan de números, estadísticas, políticas, pero rara vez escuchamos las historias individuales de familias que han sido separadas. ¿Y eso va a cambiar algo? No lo sabemos, pero creemos que cuando la gente escucha historias reales como la suya, es más difícil que vean a los deportados solo como números o como amenazas. Es más fácil que los vean como seres humanos con familias, con historias, con dignidad. Después de pensarlo durante una semana, decidí participar en el documental. Mi condición era que también incluyeran las historias de otras familias de la comunidad para mostrar que mi experiencia no era excepcional. Las grabaciones tomaron varios meses. El equipo de producción pasó tiempo en San José de los Remedios, entrevistando a doña Esperanza, al padre Miguel, a don Roberto, a las familias que habían sido beneficiadas por el Fondo Carmen Morales. También me acompañaron al cementerio, donde grabé una conversación con mis padres frente a sus tumbas. Fue emotivo, pero también terapéutico. Papá, mamá, dije mientras las cámaras grababan, esta va a ser la última vez que hablo públicamente de ustedes. He decidido que es hora de dejar que su historia inspire a otros, pero también es hora de que yo empiece a vivir más para el presente y menos para el pasado. El documental, titulado El último rosario, se estrenó en marzo de 2026, casi 2 años después de la muerte de mi madre. La respuesta fue abrumadora. Recibí cientos de mensajes de personas que habían vivido experiencias similares. Familias separadas por la migración, hijos que habían perdido a sus padres mientras estaban en el extranjero, madres que habían muerto esperando el regreso de sus hijos. Pero también recibí mensajes de personas que no habían vivido directamente la migración, pero que, después de ver el documental, entendían mejor las realidades humanas detrás de las políticas migratorias. Señor Hernández, me escribió una maestra de primaria de Monterrey. Después de ver su historia, ya no puedo ver las noticias sobre deportaciones de la misma manera. Ahora pienso en las familias que se destrozan, no solo en las políticas abstractas. Un estudiante universitario de Guadalajara me escribió. Su historia me inspiró a cambiar mi carrera a trabajo social. Quiero dedicar mi vida a ayudar a familias migrantes. Incluso recibí mensajes de personas que vivían en Estados Unidos. Una mujer en Los Ángeles me escribió. Soy ciudadana estadounidense y su historia me hizo entender por primera vez la crueldad de nuestro sistema migratorio. He decidido empezar a hacer trabajo voluntario con organizaciones de derechos de inmigrantes. Estos mensajes me confirmaron que el padre Miguel había tenido razón. Compartir nuestras historias individuales puede humanizar los debates políticos y crear más empatía hacia los que sufren las consecuencias de políticas inflexibles. Hoy, mientras escribo estas palabras finales, han pasado casi 2 años desde la muerte de mi madre. 2 años desde que me perdí su funeral por estar encerrado como un criminal. 2 años reconstruyendo una vida que nunca imaginé que tendría que vivir. ¿Ha sido fácil? No. Hay días en que todavía despierto pensando que estoy en mi apartamento en Los Ángeles, que voy a levantarme a trabajar en la construcción, que voy a llamar a mi madre el domingo como hacía cada semana durante 32 años. ¿Ha valido la pena el regreso forzado? Esa es una pregunta complicada. No elegí regresar. Me deportaron. Pero una vez aquí, he tratado de construir algo significativo con los pedazos de mi vida anterior. El Fondo Carmen Morales ha ayudado a más de 50 familias en crisis migratoria. No es mucho en términos del problema general, pero para esas 50 familias ha significado la diferencia entre la supervivencia y la desesperación. Mi trabajo con don Roberto me ha permitido usar mi experiencia estadounidense para mejorar la calidad de vida en mi pueblo. Cada casa que construimos es mejor porque entiendo lo que significa el dinero de las remesas. Las charlas que doy a los jóvenes han influenciado a algunos para que tomen decisiones más informadas sobre la migración. No trato de disuadirlos de irse. Entiendo que a veces es la única opción.
pero sí trato de que entiendan completamente los costos emocionales y familiares. Extraño Estados Unidos todos los días. Extraño la independencia económica que tenía. Extraño la infraestructura moderna. Extraño la sensación de que mi trabajo duro podía resultar en progreso económico real. Pero me arrepiento de los 32 años que pasé allá. Jamás. Esos 32 años permitieron que mi madre viviera con dignidad. Le dieron acceso a atención médica de calidad. Le permitieron tener una casa decente. Le dieron la tranquilidad de saber que su hijo era capaz de cumplir sus promesas. Lo único de lo que me arrepiento es de no haber podido estar con ella en sus últimos momentos. Eso es algo que me va a doler hasta el día de mi muerte. Pero he aprendido que el amor no se mide solo por la presencia física en los momentos importantes. Se mide por la consistencia del cuidado a lo largo del tiempo. Y por esa medida fui un buen hijo. Cada tarde, cuando termino de trabajar, pedaleo en mi bicicleta hasta el cementerio para visitar a mis padres. Ya no lloro como los primeros meses. Ya no siento esa desesperación abrumadora que me consumía cuando llegué deportado. Ahora siento una tranquilidad extraña, una aceptación de que la vida no siempre sale como la planeamos, pero que podemos encontrar significado incluso en las circunstancias más dolorosas. Mamá, le digo a su tumba cada tarde, hoy ayudamos a la familia Rodríguez con el dinero del fondo. Su hijo fue deportado la semana pasada y necesitaban ayuda con la renta. Oh, papá, hoy terminamos la casa de don Joaquín. Quedó hermosa. Su hijo en Denver va a estar muy orgulloso cuando vea las fotos. Esas conversaciones unidireccionales se han convertido en mi manera de mantener viva la conexión con ellos, de incluirlos en mi vida diaria aunque ya no estén físicamente presentes. El rosario de mi madre sigue siendo mi compañero constante. Lo llevo en el bolsillo del pantalón cuando voy a trabajar. Lo saco cuando necesito un momento de reflexión. Lo uso para rezar cada noche antes de dormir. Las cuentas de madera están aún más gastadas ahora por mis propios dedos, pero cada vez que las toco, siento la presencia de mi madre, la continuidad de su fe, la permanencia de su amor. Si tú estás escuchando esta historia y tienes familiares lejos, por favor llámales hoy. Diles que los amas. Envíales fotos, graba videos, mantén viva la conexión mientras puedas, porque nunca sabes cuándo las circunstancias pueden cambiar drásticamente. Si eres joven y estás considerando migrar, hazlo con los ojos abiertos. Entiende que vas a sacrificar tiempo con tu familia. Entiende que vas a vivir con incertidumbre legal constante. Pero también entiende que puedes lograr cosas importantes para las personas que amas. Si eres una madre o un padre con hijos en el extranjero, perdónalos si no pueden estar presentes en los momentos importantes. La vida migratoria está llena de restricciones que están fuera del control individual. Su ausencia física no significa falta de amor. Y si eres alguien que toma decisiones sobre políticas migratorias, recuerda que detrás de cada estadística hay una familia. Detrás de cada deportación hay historias como la mía. Detrás de cada ley hay consecuencias humanas reales que duran generaciones. Mi historia termina, pero no realmente termina. Termina para mí como experiencia individual, pero continúa en cada familia que ayudamos a través del fondo. Continúa en cada joven que toma una decisión más informada sobre la migración después de escuchar estas charlas. Continúa en cada persona que desarrolla más empatía hacia los migrantes después de escuchar testimonios reales. Mientras mi madre descendía a la tierra, yo descendía en un avión como un criminal, sin poder despedirme. Pero su descenso no fue el final de su historia. Fue el comienzo de una nueva forma de amor que trasciende la separación física, que se multiplica a través del servicio a otros, que convierte el dolor individual en compasión comunitaria. Suscríbete si crees que estas historias deben seguir siendo contadas, porque mientras haya familias separadas por fronteras, habrá testimonios como este que necesitan ser escuchados. Dale like si piensas que el amor de una madre puede trascender incluso la muerte y la deportación. Y recuerda, detrás de cada inmigrante hay una familia. Detrás de cada deportación hay una tragedia humana. Detrás de cada estadística hay una historia de amor, sacrificio y pérdida que merece ser tratada con dignidad y compasión. Esta es mi historia, la historia de un hombre que cumplió su promesa de cuidar a su madre durante 32 años, pero que el destino le impidió cumplir la promesa final de despedirse. El rosario de mi madre sigue entre mis manos, sus oraciones siguen viviendo en mi corazón. Y aunque me quitaron todo lo que había construido en 32 años, hay algo que nunca pudieron quitarme: el amor incondicional que mi madre y yo nos profesamos, la certeza de que cumplí mi palabra de cuidarla, y la paz de saber que su último pensamiento fue de orgullo por el hijo que había criado. Cada cuenta de este rosario gastado es un recordatorio de que el amor verdadero trasciende las fronteras, las leyes, las deportaciones y hasta la muerte misma.
porque mientras mi madre descendía a la tierra para su descanso eterno, yo descendía en un avión como un criminal, pero llevando en el corazón 32 años de amor que nadie, absolutamente nadie, podrá jamás deportar. Esta es mi historia, la historia de El Rosario de la Deportación, una historia de amor filial que no pudo ser destruida ni por la distancia, ni por las leyes migratorias, ni siquiera por la muerte. Que mi testimonio sirva para que nunca olviden que detrás de cada deportado hay una madre que llora, detrás de cada estadística hay una familia destruida, y detrás de cada ley migratoria hay consecuencias humanas que duran para toda la vida. Suscríbete si crees que estas historias necesitan ser contadas. Dale like si piensas que ningún hijo debería perderse el funeral de su madre por leyes injustas. Y comparte este video si consideras que el mundo necesita más compasión y menos crueldad hacia los que solo buscaban una vida mejor. El rosario sigue en mis manos, las oraciones continúan, y el amor de una madre mexicana sigue protegiendo a su hijo, incluso desde la eternidad. Que así sea. Amén.